privilegio, como he mencionado yo siempre, ¿verdad? Y qué lindo que nuestro pastor hace esta hincapié sobre el rapto, ¿verdad? Y son cosas que antes sí se predicaba bastante, pero hermanos, nosotros no dejamos de predicar, ¿verdad? Y para continuar, ¿verdad? Antes que se haga más tiempo, vamos a ponernos sobre sus pies. Gloria a Dios. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor, cada uno de los que se encuentran en este lugar. Hermano, a pesar que está haciendo mucha calor, se encuentran aquí cada uno, porque hay sed de Dios. Y esa sed es la que nos sostiene, la que nos mantiene aquí en este lugar. Gracias a las muchachas, ¿verdad? Al grupo que cantaron, qué bonito, cantos, todo eso. Les agradecemos también a cada uno. Hermanos, la palabra del Señor, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estar considerando allí la escritura. En el versículo 9. Por eso yo estaba escuchando lo que nos decía nuestro pastor, ¿verdad? Que no se habla del rapto, y ahorita vamos a estar hablando acerca de todo esto, ¿verdad? Y gloria a Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón todo esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Una vez más, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y dice así su palabra: yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe en vuestras tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, y escribe un libro. Lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia y en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto. Sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que ha de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto, y mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Hasta ahí, hermanos. Le voy a pedir a mi pastor que pase enfrente para que eleve una oración por esta palabra y me ponga en sus manos. Sea el Señor el que se mueva en esta hora. Padre del cielo, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y la honra. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de mi hermano Antonio, Señor. Que seas tú usándolo, Dios mío, para la gloria tuya, Señor. Que seas tú, Padre del cielo, dándole, Dios mío, esa palabra sazonada con sal, Señor. Ungiendo sus labios, oh Dios mío. Úsalo, Señor, para la gloria tuya, Padre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Para los hermanos de las redes sociales, esta es la iglesia Jehová Nissi. Nuestro pastor Rudy Matute es pastor general, el cual él está encargado de toda la obra, ¿verdad? Gracias al Señor que el Señor lo ha levantado en este lugar, ¿verdad? Estamos aquí por la Colorado. Después manden un mensaje, nosotros le damos los teléfonos y la dirección completa, y aquí nosotros los esperamos, ¿verdad? Estamos los domingos a las 5 de la tarde y los miércoles a las 7:30 de oración. Amén, gloria a Dios. Hermanos, y a la congregación, voy a centrarme en este prédica que al cual yo le he titulado, hermanos, ¿qué es lo que Juan nos quiere hablar? ¿Qué es lo que Juan nos quiere hablar en esta hermosa tarde? Juan era un hombre que el Señor rescató, ¿verdad? Un apóstol, el cual le decían antes los hijos del trueno. Se imagina qué hombres, ¿verdad? Y a pesar, hermanos, cuando el Señor viene a la vida de estos hombres, hay un cambio radical. Y esto es lo que pasa en la vida de nosotros también. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, hay un cambio físico y un cambio mental y un cambio espiritual. Cuando Cristo transforma a la persona, cuando cambia a la persona, ya depende de uno. Si uno quiere seguir, hermanos, en el camino, en la obediencia, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Muy bien. Juan era un siervo que el Señor, hermanos, escogió en los tiempos en los cuales la iglesia, hermanos, estaba pasando por una situación difícil. Era un siervo, hermanos, que el Señor le había escogido como apóstol. Pero estando él allí en este lugar en Éfeso, él estaba en ese lugar antes que escribiera este libro. Nosotros podemos ver aquí que Apocalipsis es la primera apertura de una poderosa revelación en el año 900, en el año 95, en los cuales nosotros podemos ver esto, que Cristo habló al corazón de este hombre. Pero quiero, hermanos, irme un poquito atrás de la escritura. El apóstol anduvo caminando con Jesús, anduvo él, hermanos, recostándose en el pecho de Jesús. Él sabía perfectamente porque conocía a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 1, en el versículo 1, la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice la Escritura. La declaró enviándola por medio de un ángel y su siervo Juan. Podemos ver nosotros aquí que hay un contacto con los ángeles también al pronunciar aquí la Escritura, donde dice que, hermanos, hay una unión muy unida entre los ángeles y el hombre. Podemos ver que allí cuando María se acercó a aquel ángel y le habló a María, el ángel
¿verdad?, le estuvo hablando a María que iba a concebir, que iba a nacer Jesucristo. También podemos ver los ángeles que estuvieron en el nacimiento de Jesús. Los ángeles son muy importantes en aquel tiempo, los cuales se manifestaban antes del nacimiento de Jesucristo. También podemos ver, hermanos, cuando aquellos ángeles se manifestaron a los pastores también. Los ángeles estaban, hermanos, en ese tiempo dando las noticias de lo que iba a suceder en aquellos tiempos. En Lucas capítulo 2, 8, podemos mirar también, hermanos, que cuando aquel hombre Herodes, cuando iba a nacer Cristo, le dio un recelo. No quería que naciera el Señor Jesucristo. Entonces mandó matar a los niños. Pero el ángel le habló a Josué. Todo esto podemos ver nosotros cómo los ángeles, hermanos, estaban operando en aquellos tiempos. Cuando Cristo también podemos ver que Él tuvo la tentación por 40 días. Dice que llegaron ángeles y lo confortaron. Los ángeles siempre van a estar cuando Cristo estaba pequeño. Así es que los ángeles, hermanos, vuelven nuevamente cuando el apóstol Juan, dice allí la escritura, declararon enviado por medio de un ángel a Juan, que dando testimonio de las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que he visto. Juan, el apóstol, antes que pudiera él, hermanos, salir, estaba en Éfeso. Había un hombre llamado Dominiciano, que antes estaba él encargado en Roma, pero él se creía tanto, el hombre. Se creía mucho el hombre. Tanto tenía el poder que le dijo a Juan y a todos los hombres que estaban allí que lo adoraran como si fuera Dios. Pero Juan, en realidad, él no quería, hermanos, adorar. Solamente a Dios se le daba adoración. Solamente a Dios se le inclinaba. Y este hombre no se inclinó ante aquel rey llamado Dominiciano. Esto sucedió en el año 95. Cuando sucedió esto, entonces dice que el hombre tenía ese poder de hacer lo que quisiera con él. Pero si usted se fija, cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, ¿y qué? Y el Señor le contesta como diciéndole: a ti no, ahorita no te metas en este asunto, Pedro. Yo sé lo que voy a hacer con este hombre. Por esa razón no le llegaba la muerte a Juan, el apóstol. Según hay historias, la Biblia no lo dice, pero hay historias que hablan acerca de Juan, que lo agarraron cuando estaba este hombre llamado Domiciano. Dice que lo agarraron y dijeron: mételo adentro de una caldera llena de aceite hirviendo. La escritura no lo dice, son historias. Y dice que se lo metieron adentro, pero no le hizo daño ese aceite hirviendo. Entonces podemos ver, hermanos, también que hay historias que hablan de lo que en realidad hacían en aquel tiempo. La Biblia no lo declara, no lo dice aquí, pero son historias. Para poder centrarme yo sobre la predicación, sobre la palabra del Señor, quiero mencionar que el apóstol, el siervo de Jesucristo, este hombre era un hombre llamado por el Señor, el cual permitió que pasara por todas esas clases de cosas. Dios tenía un plan y un propósito para su vida, para poder, hermanos, llevar a cabo la obra que él tenía que llevar. La escritura nos habla y nos enseña allí en el capítulo 1, versículo 9. Y yo, Juan, dice, escribiendo el apóstol Juan esta carta,
dando a conocer las verdades de Jesucristo para poder Él mismo mandárselas a las iglesias. Si usted se fija, ahí hermanos, cuando habla, dice en el versículo 11, yo soy el alfa y el omega. El mismo Señor se estaba ahí, hermanos, hablándole, el Señor Jesucristo, que se le presentaba, que se le recostaba en el pecho a Juan. Yo lo que quiero saber, lo que quiero yo enfocarme es qué es lo que nos quiere hablar Juan en esta tarde a cada uno de nosotros. Una fe, hermanos, de Él que conocía primeramente a aquel Jesús encarnado. Lo conocía y se recostaba y miraba los milagros, caminaba con Él, y Él mismo, hermanos, sabía quién era Jesús en realidad. Pero aquí en este estudio o en esta prédica, hermanos, de la Escritura, Juan era un hombre el cual fue, hermanos, auxiliado de Éfesos. Éfesos era un lugar, hermano, alrededor de Éfesos lo mandaron a Palmos, alrededor de 15 kilómetros de Éfesos. Juan estaba allí en ese lugar, en la iglesia. En una iglesia hay alrededor de 7 iglesias, las cuales el Señor permite que estas iglesias, hermanos, se les mande esa carta. Estas iglesias representan completamente el mundo completo, pero Dios quiere hablar con una iglesia donde estaba Juan. Y Juan, sin embargo, fue, hermanos, movido, hermanos, de ese lugar para el lugar de la isla de Palmo. Ahora, podemos ver cuando Jesucristo se le presenta en este versículo. La Biblia en el capítulo 1 dice que es una revelación, Apocalipsis. Sabemos perfectamente lo que significa revelación, o escurrir o dar a conocer lo que ahora a nosotros se nos da a saber. La Biblia, hermano santa, antiguamente, vamos a decir así, la escatología de que antes se hablaba sobre la teología, y se va a armar sobre la escatología de Daniel. Y esto, hermanos, a Daniel le dijo, sella el libro. Mas a Juan no le dice que selle el libro. Ahora tiene que darlo a conocer a las iglesias. Y esto es para las iglesias del mundo. Que abra ese sello, que ese sello que antes le iba dicho a Juan, sella este libro, que aún todavía no se dé a conocer. No pueden aún llegar al punto, hermanos, cuántos años desde Daniel, Apocalipsis fueron. Sino que Jesucristo, que Dios dio para mostrarnos a sus siervos y todas las cosas que deben de suceder pronto, es lo que estaba diciendo el pastor. Muchos callan de aquel que Jesucristo viene, que Cristo viene a la iglesia, que Cristo viene por su iglesia. Han callado muchos, se predican, hermano, historias, se predican otras cosas, avivamiento o yo qué sé, pero se siguen predicando y más han dejado sobre la venida o el rapto de Cristo, declarando. Dice aquí las cosas que yo estuve aquí. Juan explica, hermanos, para dar una revelación griega apocalíptica o apocalíptico o revelación, lo que significa revelar algo que está oculto en nuestros ojos, en nuestras vistas, en nuestro conocimiento. Pero ahora que nos ha dado esta revelación, podemos nosotros leerla. Podemos nosotros entenderla, comprender algunos casos. Y hay casos todavía que aún no podemos entender. Hay cosas, hermanos, que Dios no ha permitido todavía que el hombre entienda. Puede dar los significados en diferentes formas, pero esto aún seguía oculto. Jesús estaba revelando el futuro, lo que lo que va a suceder muy pronto. Dios dijo, esta es revelación de Jesús, que las envió por medio de un ángel. Usted sabe bien, aquel ángel era para que se diera Juan cuenta. Entonces,
el poder transmitir el mensaje, hermano, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Cristo quiere en nuestras vidas. La palabra pronto no es algo, hermanos, que nosotros a veces estamos pensando, no, pues si he hablado mucho, pronto. Debe ser algo que le deba interesar y entender que esto puede suceder en cualquier momento. ¿Cómo es que no lo agarra de sorpresa? Porque el hombre a veces se aparta de las cosas o de la santidad de Dios, buscando a veces el deseo de nuestros propios mismos. Y por eso uno debe tener cuidado. Habla tanto, por eso nos habla de algo como de... Gracias, siervo. Por eso nos habla tanto de la escatología. Ya muchos no hablan mucho de esto. Solo simplemente predican y predican cosas, yo no sé, pero yo he visto que a veces tienen en las predicaciones que se retan unos a otros, o quieren descifrar las doctrinas diferentes iglesias, y van dejando, por decir así, van comiéndose ya el desperdicio y van dejando lo natural, lo que, hermano, necesita la gente, lo que necesita la iglesia, la nutrición principal. Y esto, hermano, es lo que sucede en muchos hombres, porque la lectura es la misma, la palabra es la misma, la escritura es la misma, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios que nos habla, que nos enseña. Pero el hombre cambia y cree de una manera u otra que la escritura es de esta manera, y quiere dar su punto de vista, creyendo que está en lo correcto. Escatológicamente, entramos a la teología y vemos, hermano, la escatología, lo que nos habla de los acontecimientos futuros que el Señor nos quiere hablar acerca de Juan. En primer lugar, le habla a la iglesia y le dice en esto: yo conozco tus obras, yo sé quién eres tú, yo sé cómo andas caminando, yo sé cómo te andas comportando en tu vida personal. No hay pensamiento que se escape, absolutamente nada, ni un pensamiento se escapa delante de Dios. Es cuando, hermanos, una lámpara como estas están encendidas al momento, y estamos allí nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El tiempo, ¿en qué lo estamos convirtiendo? ¿El tiempo se le está dando a Dios o se le está dando a usted mismo? ¡Oh, qué tremendo! No se me vayan a enojar, ¿ok? No se me vayan a molestar. Pero la Escritura nos habla de esta manera: yo conozco tus obras, yo sé que trabajas duro. ¿Cuántos andan trabajando la obra del Señor? Yo sé cómo andas trabajando duro, conozco tus obras. Sabía perfectamente, hermanos, que el Señor sabía cómo estaba aquella iglesia. Por eso, hermanos, cuando Juan dice que cuando vio a Jesucristo, no lo vio cuando estaba físicamente allí, cuando se recostaba y miraba los milagros y caminaba, ese Jesús físico. Ahora estaba mirando un Jesús, hermano, que dice cuando se dio la vuelta, dice que miró como las llamas, los ojos de llama. Un poderoso. Cayó como muerto. No puede resistir el hombre ante Dios. Moisés le decía: Señor, muéstrate, Señor. Yo quiero conocerte, Señor. Mas el Señor le dijo: Moisés, si demuestro mi gloria, no puedes mirarme, morirás. La santidad, el hombre debe buscar la santidad de Dios. Entonces, si buscar la santidad de Dios, podemos ver al Señor. Pero si no andamos en santidad, ¿cómo vamos a ver a Jesús? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a esperar su venida también? Si nos ponemos nosotros a analizar esto en nuestras vidas,
El mundo está lleno de perversidades. El mundo nos llama a lugares, hermano, equivocados a veces. Y a veces nos enojamos nosotros mismos. Y quítate, hace para allá y X cosa, y empieza a hablar y a enojarse. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Tú eres esto, tú eres acá, hermano. Todas esas cosas. Cosas que debe uno apartarse de nuestra mente, de nuestra boca. Injuriar. Y a veces, hermano. Y esto nos hace apartarnos de Dios, hermano. Sino buscar la paz, la tranquilidad, unos a los otros, dice la Escritura. Para no, hermanos, ser sorprendidos cuando Cristo venga. Por eso aquí representando una de las iglesias que habla, hermanos, aquí el apóstol. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Era una de las cartas que el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Éfeso. La conocía perfectamente, en qué condiciones andaba, por dónde lado andaba ya esa iglesia. Y le decía, yo soy el alfa y la omega. Oye, acuérdate que yo soy. Tú me conociste, como diciendo, tú me conociste cuando caminabas conmigo. Pero ahora yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nada para mí imposible. Yo creo, Él crea, hermanos, el tiempo. No hay tiempo para Dios. Aleluya. Qué lindo. Dele un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la primera iglesia, que se llamaba Éfeso, ahora nos habla a la iglesia Jehová Nissi. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu ángel. O yo conozco tu estrella. Hermanos, esto se estaba refiriendo cuando habla de ángeles, está hablando de un pastor. Cuando habla de una estrella, también se puede pronunciarse a un pastor. Fíjese nomás hasta dónde el Señor coloca a los siervos. Por eso debe tener uno mucho cuidado. Porque Dios los ha puesto como estrellas o como ángeles que están dirigiendo la iglesia. Cuando usted honra a su pastor, hermanos, usted está honrando también a Dios. Cuando usted honra a su pastor, hermano, usted le está dando la alabanza a Dios también a través de que usted honra a los siervos de Dios. Y vuelve a decirnos, yo sé que has trabajado duro. Has probado, dice, y has sido probado. Los que dicen apóstoles. No es aquí. Pero lo está diciendo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Los que dicen ser apóstoles no lo son. Y has hallado mentirosos. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Pero cuando yo salga, ya no soy cristiano. Cuando yo salga, me van a ver en otros lugares. Mentirosos. Soy mentiroso. Me dicen que yo soy apóstol y estoy aquí en la iglesia. Pero cuando yo salgo, ya no me conocen a mí. Ya no saben quién soy. Pero el Dios, hermanos, que servimos, Él sí lo conoce y sabía. Por esa razón estaba escribiendo estas cartas para que no fuera la iglesia verdadera confundida. Eso es lo que pasa hoy en estos tiempos. Las iglesias en estos tiempos están siendo confundidas por muchos hombres que se llaman decir siervos o siervas, pero son hallados mentirosos. Y a la iglesia, hermanos, principal dice, has sufrido y has tenido paciencia. Has pasado por situaciones difíciles, pero yo te conozco.
Y el Señor le dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero, el principio. Le está dando a reconocer todo esto. Primero les da a conocer quién es Dios, para que agarre fuerza, aliento. Por eso les habla. Y a Juan principalmente le permitió ver a Jesucristo. Por eso dice que cayó como muerto a sus pies. Pero él le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy, como diciendo, yo soy el que soy. Así se reveló el mismo Dios allá a Moisés, hermanos. Qué lindo. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, le dice a la iglesia. Y no has desmayado. A pesar que en ese tiempo, hermanos, la iglesia estaba sufriendo, estaba siendo distorsionada por otras, hermanos, religiones o sectas que se querían meter adentro de la iglesia. Cuando pasa todo eso adentro de una iglesia, hermano, no está la iglesia, como dicen, sana. Están pasando por situaciones difíciles, porque quizás a lo mejor en otro, hermanos, va a suceder que no es cierto lo que dice el pastor, no es cierto lo que dice el hermano Héctor Antonio. Llegan por allí diciendo: yo te tengo mejor recomendaciones, mejor. ¿Viste con tal apóstol que hay por allí? Mejor. Hermanos, y eso empieza una distorsión adentro de la iglesia verdadera de Cristo, sin dominaciones. Estoy hablando de la iglesia verdadera de Cristo. Oh, hermanos, qué tremendo cuando nosotros nos metemos en la Escritura y nos damos cuenta por dónde pasó la iglesia. Qué tremendo cuando la iglesia está pasando, cuando la iglesia, hermanos, primero fue perseguida. Fue la iglesia perseguida. Por esa razón el apóstol Juan llegó hasta Éfesos, y allí se estuvo él, en la iglesia. Pero hoy, en esos tiempos, no estamos siendo perseguidos en los Estados Unidos, pero sí estamos teniendo una guerra de mentes, de religiones, de creencias por todos lados. Y la gente busca, hermano, lo que más se escucha en el oído. Y eso es lo que sucede a veces. ¿Qué trae aquí, hermanito, que está predicando? Fue estudiado, habló, hermanos, conoce el evangelio a través de hermanos, de un instituto bíblico. ¿Fue preparado o no fue preparado? Y a veces, cuando no son preparados, traen palabras, hermanos, que a veces afectan al corazón de la iglesia. No estoy hablando del corazón del hombre, no estoy hablando del corazón de la mujer, al corazón de la iglesia. Suceden estas cosas. La iglesia tiene que saber perfectamente a quién está sirviendo. No es por lo tanto que el hombre siga al hombre o sus creencias o por lo que dice, sino poniendo el hincapié de buscar la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿En qué fue predicado ese mensaje? Y sigue escribiendo así en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia, hermanos, que está bombardeada por gente. Oh, hermanos, por los sistemas electrónicos. Va perdiendo ese amor, va perdiendo esa sazón, va perdiendo ese cariño, ese deseo. ¿Por qué no se viene? ¿Por qué en la iglesia no hay ese movimiento? Cuando, hermano, los años 90, 87, la gente corría a buscar la iglesia.
La gente amaba la iglesia, deseaba estar en la iglesia, no permitía que nadie lo perturbara. Quería poner la atención absoluta escuchando el mensaje de Dios. Él le decía, espérame, déjame escucho el pastor lo que está hablando, pero era el Espíritu de Dios a través del siervo. Y estábamos atentos nosotros. Y eso, hermanos, se ha estado perdiendo en estos últimos tiempos. Se va olvidando esto, que es la unción, que es, hermano, el cariño, el aprecio, el deseo de tener esa comunión con el Señor. Y se va perdiendo ese amor. Por eso el Señor le dice, tengo algo contra ti que te voy a decir, iglesia. Has perdido el primer amor. Revívelo nuevamente. Si tú te has visto en la condición esa, ahora es tiempo que vuelvas nuevamente. Y esto, hermanos, no pasa desde el año 2000 para arriba. La iglesia ha estado bajando. El pueblo de Dios ha estado menguando. Los deseos de buscar de Dios, hermanos, ya son pocos. Todos tenemos palabra. Todos tenemos conocimiento. Todos tenemos la oportunidad de leer la Biblia. Pero no todos queremos servir a Dios como debe de servir. He visto que estás perdiendo tu primer amor. Conoces el mensaje, conoces la palabra, pero el primer amor, ¿cómo servías a tu Señor? ¿Cómo servías a tu Cristo? Esto es, hermano, lo que nos hace una reflexión de poder nosotros entender lo que hemos dejado ya nosotros, aquello que antes nos movía por dentro, que nos hacía, hermano, brincar, saltar como un venadito. Y esto es lo que pasa. David danzaba, David cantaba. Le hice así a Héctor, porque cuando él estaba joven, hermanos, él brincaba, no, olvídese, cuando usted lo mira brincando aquí a veces, no, hermanos, brincaba, era bien ágil, él estaba más delgadito, y olvídese, y por eso, y nosotros le pusimos, pero hermanos, pero tengo algo contra ti, que has dejado primer amor. Recuerda, por lo tanto, dónde has caído. Si usted analiza esa palabra, pongamos la atención en qué nos hemos involucrado, en qué nos hemos metido. Nuestra mente, ¿a dónde ha trabajado? Nuestro corazón, ¿cómo se ha puesto? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tres, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres que dan testimonio aquí en la tierra también. Y estos tres, hermanos, esos son los que se alimentan de Dios también. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene la comunicación con Dios. Cuando el espíritu domina el alma se sujeta al espíritu. Entonces, hermano, empieza a gemir. Mi alma tiene sed de Dios vivo, dice. Mi cuerpo, hermano, se humilla delante de Dios, se postra delante de Dios, porque ya está dominado los tres. Y esto es cuando la persona o el ser humano busca de la presencia de Dios. Ya no hay control del hombre, sino Cristo tiene el control ya allí. Ya no vivo yo, como dijo el apóstol Pablo, sino dice que ya tiene el control el Espíritu de Dios. Y empieza a correr a la iglesia. Vámonos a la iglesia, no me importa, debo de llegar a veces, hermano, temprano. Porque sabe allí que está escuchando el mensaje, la palabra de Dios, que lo va a nutrir su corazón, su espíritu. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Esto le dice el Señor a la iglesia de Éfesos en ese tiempo. La iglesia creía que estaba, hermano, sirviendo a Dios de verdad. Y sí lo estaba sirviendo. Conozco que has trabajado, trabajas duro, pero no me tienes amor. Lo has perdido, tu amor. Lo has dejado, ese amor. Ahora caminas sin amor. Ahora andas sin amor. Ahora me sirves sin amor. Ahora eres un cristiano que no tienes ese amor que antes tenía, que prácticamente, hermano, es como el fuego. Si usted le echa leña, el fuego empieza a arder y arder. Cuando vamos allá a la casa de mi hija Débora, tiene allí una chimenea, le echamos leña. Hay que echarle ese tronco grande para que de verdad se mantenga allí, la lumbre allí está. Se mantiene, hermano, ese fuego encendido. Y hay que traer más y echarle. Pues, hermano, hermana, cuando nosotros no le echamos esa leña que es la oración, no puede encenderse su corazón. Necesitamos echarle leña. Estar los miércoles aquí, hermanos. Estar aquí, hermanos. En una sola asamblea. En un solo espíritu. Cada uno de nosotros. ¿De qué aprovecha la carne al hombre? Si el hombre va envejeciendo de todas maneras. Si el tiempo que tiene, déselo completamente a Cristo. Vamos a envejecer en Cristo. Así, hermanos, el día que muera el hombre o la mujer, la Biblia dice, el mismo Señor lo dijo, para Dios no hay muertos, todos están vivos. Es la esperanza que tenemos nosotros. Amén. Amén. Bendito déselo, hermano, aleluya. Versículo 5. Recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz primeras obras, pues si no vendré contra ti, quitaré tu candelero. El candelero representa el fuego del Espíritu Santo, o representa, hermano, la plenitud completa de Dios. 7. Yo le digo a mis hijos, ¿sabían ustedes que nosotros somos la familia perfecta? ¿Por qué, papi? Porque somos 7. Y esto representa el número 7, el número de Dios perfecto, le digo. Pero le digo, lo que pasa es que Debbie ya nació uno, nació otro, ya nos quitó la perfección, hombre. Le digo, no, se quedan, es una broma. Le digo. Hermanos, el número 7 representa la plenitud de Dios perfecta. Y dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Como diciendo, quitaré la unción del Espíritu Santo. ¿Podrá el hombre tener la unción del Espíritu Santo cometiendo pecado? De ninguna manera, hermanos. Dios es puro, Dios es santo. Si usted se fija, el rey David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía que iba cometido pecado. Sabía, hermanos, que iba endurecido su corazón él mismo. Sabía, hermanos, que lo que estaba cometiendo no era agradable delante de Dios. Por esa razón, David le pedía a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo vale más que toda la riqueza del mundo. El Espíritu Santo vale más, hermanos, cualquier cosa aún de la propia vida de uno. Amén. Oh, bendito Espíritu, puedo sentirlo, hermanos, Él está aquí. Oh, bendito sea su nombre. La Biblia me dice, quitaré de tu candelero tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrezco a los nicolaitas.
los cuales yo también aborrezco. Dice, o sea que estaban ellos en la misma situación. Estos nicolaístas, hermanos, tenían ellos en ese lugar, porque en el lugar de Éfeso era un lugar muy pujante, económico, ese lugar marítimo. Entonces, allí estaba esa secta de nicolaitas. Y estos fueron los que, hermanos, estaban metiéndose allí. Pero ellos tenían su diosa, me parece que era la diosa Diana. Entonces, hermanos, cuando tenían esa estatua allí adentro, por eso le decía, yo sé que ustedes aborrecen esos. Las estatuas que en ese tiempo estaban eran grandes y las tenían adentro de los templos. Eso fue lo que a Salomón lo hizo retirar, poner, hermanos, ya cuando estaba anciano, viejo, a Salomón. Dice que las mujeres le pidieron que pusieran sus propios templos para sus creencias, sus estatuas que traían de Egipto y de otros lugares. Y Dios es lo que aborrece. Por esa razón, cuando le dijo el Señor de un principio, si me sirvieres como tu padre David, yo estaré contigo siempre. Pero cuando el hombre se aleja, hermanos, Dios se aleja, se mueve. De la misma manera, en la iglesia también. Por eso hay iglesias que no se sienten la presencia de Dios. A veces están unos cuantos allí. No hay unción, no hay fuego del Espíritu Santo, porque la iglesia se ha mantenido en pecado. Hermanos, si a alguien le llama la atención, no se moleste, es lo contrario. Es entre usted y Dios, es para que usted reflexione y piense en qué situación o en cómo estoy. Mi primer amor se ha alejado. ¿Cómo está? Yo sé que ahora aborreces a este pueblo que hoy se mueve, que son los nicolaitas. Tienen ellos sus propios dioses. Y a veces nosotros mismos nos creamos nuestros diosillos adentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y le damos el primer lugar de Dios. Usted analice en su corazón qué es lo que tiene en primer lugar. ¿Qué es lo que le da? ¿Es su palabra? ¿Es la oración? ¿Es la comunión? ¿El estandar de su familia? Analícelo. Piense en primer lugar. Y Dios conocía perfectamente lo que Él quería darles a entender. Por eso le dijo a Juan, escríbele a esta iglesia. Yo sé por qué situación pasa. Qué tremendo, hermanos. Y esta iglesia representa muchas iglesias en el mundo que pasaron y están pasando. Por esa razón Dios habla a estas iglesias, porque esto es lo que iba a suceder en estos tiempos. Alejarse de la presencia de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Capítulo 6. Pero tienes esto que aborreces. Pero tienes esto que aborreces, la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto, hermanos, nos hace entender que esto es lo que iba a suceder. Y esta carta la estaba escribiendo el apóstol Juan de parte de aquel ángel que le fue enviado. Yo soy. A veces cuando el Señor habla, yo no sé cómo está la situación esa, ¿verdad? Pero a veces es el Señor que habla. Dice, yo soy. Y Dios a través de su ángel dice, yo soy. Y luego a Cristo, yo soy. Solo Dios sabe cuando Él habla al corazón de la iglesia. Pero aquí está hablando el Señor directamente
con el apóstol Juan, porque él mismo lo vio en la situación que estaba. Era una iglesia, hermanos, que verdaderamente servía al Señor, conocía de Dios, se esforzaba por buscar de su presencia. Y esto, hermanos, es lo que el apóstol estuvo haciendo, hermanos, en aquel tiempo. Si ustedes se fijan, bueno, yo aquí pude escribir unas cosillas también, ¿verdad? De la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, lo que Cristo habla. En el capítulo 1, el Señor es el Rey resucitado. En el capítulo 2 y el 3, examina las iglesias. En el capítulo 4 y 5, recibe la adoración y la alabanza y la reconoce de su propia creación que Él hizo. En el capítulo 6 al 19, juzga al mundo y vuelve en gloria. En el capítulo 22, el 20 al 22, reina. Él reinará y su gloria, con gloria y poder. Esto es, hermano, lo que Cristo es y lo que es, hermano. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y le voy a pedir a mi hijo